Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Y bueno, pues feliz días a los profesores, a las profesoras. Yo a propósito de este día, el día del maestro, de la maestra, precisamente, por ejemplo, hay varias notas, pero una de ellas es precisamente el ofensivo discurso que llegó a tener Claudio X González. El día de hoy sale, sin embargo, un audio donde Claudio X González llama a los maestros, tal cual se lo voy a leer, son unos delincuentes, cuando el tema de la reforma educativa. No solamente es eso, es una actitud en vista hacia la privatización de la educación que aquí ya se ha mencionado. Si lo revelo es porque el día de hoy precisamente es cuando este audio sale a la luz. No solamente fue un video hecho con Lorete Mola, que en ese entonces se llamó De Panzazo o una cosa así, para atacar a los profesores de manera pues con estos términos, como yo se lo acabo de decir. Presidente, en este contexto, el día de hoy, probablemente salga Claudio X a decir feliz día del maestro, de la maestra. No sé si se atreva, pero yo preguntarle cuál es la postura porque el acecho de la derecha al discurso de la privatización de la educación contra, por ejemplo, los libros de texto que usted también ya ha mencionado. En fin, hay varias aristas, hay varias expresiones, no solamente de diferencia, sino de agresión hacia lo público, hacia la educación pública, laica y gratuita. Incluso hablan de una ideologización. Sería mi primer pregunta, presidente, a partir de este audio que Álvaro Delgado, el periodista, sin embargo, reproduce el día de hoy en las redes. Bueno, pues como es Día de Maestras, Maestros, yo creo que ya hay información de quién es quién en lo que tiene que ver con la educación, quienes están a favor de la educación pública, gratuita, de calidad, y quienes quisieran que no predominara la educación pública. Yo les recuerdo que en el periodo neoliberal se impulsaron las llamadas reformas estructurales desde los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y esas reformas estructurales se aplicaron en la mayoría de los países, no solo en México. Era la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma a la seguridad social, esto que hablamos, por ejemplo, de la privatización de las pensiones, las AFORES, la llamada reforma educativa. En muchos países lograron imponer esas reformas, en otros países hubo resistencias y no avanzaron mucho. México se avanzó, pero no mucho, porque siempre hubo resistencias. Por eso a mí me da mucho gusto que haya una convivencia, si no completamente en armonía, así de respeto entre el CENTE y la CENTE, porque aunque puedan haber diferencias, no se debe olvidar de que cuando querían imponer estas reformas contrarias a la educación pública, los de la CENTE lucharon bastante, mucho, y fueron reprimidos. Maestros de Oaxaca que fueron acusados de lavado de dinero. Por ejemplo, un maestro que ahora quiero recordar porque es homenajearlo, ya finado, maestro Rubén Núñez. Él era dirigente en Oaxaca y lo acusaron de lavado de dinero. Maestro humilde, con principios, lo tuvieron
en una cárcel de alta seguridad y así a muchos otros. En ese entonces es que estaba esta campaña a la que se hace referencia en contra de los maestros, y este personaje, cuyo nombre es preferible olvidar, cuando menos el día de hoy, estaba constantemente en contra de los maestros. Llegaban a colocar espectaculares en el periférico, donde supuestamente medían el tiempo en que no daban clases los maestros. Algunos se deben de acordar. Los segundos en que los niños que les preocupaban tanto, ya ven cómo son los conservadores, su verdadera doctrina es la hipocresía, ¿no? ¿Cómo que les preocupan las niñas y los niños? No, era otro el propósito. Pero bueno, manejaban eso. Entonces, hubo represión a los maestros, encarcelamiento a dirigentes, pero se resistió, no pudieron del todo. En otros países sí avanzaron muchísimo. Por ejemplo, en Chile casi no hay educación pública, porque los neoliberales utilizaron a Chile como un laboratorio para la aplicación de toda la política privatizadora. Y ahora pues están padeciendo porque pues no todos tienen para pagar colegiaturas. No es nada más poner al mercado la educación, sino es considerar que lamentablemente la mayoría de nuestros pueblos no tienen ingresos, no tienen salarios justos, suficientes. ¿Qué sucedió en el caso de México? Cuando Salinas empezó el proceso de privatización, era secretario de Educación Zedillo, y fue la primera reforma al artículo 3º constitucional, y se establecía antes de esa reforma que la educación era gratuita en todos los niveles de escolaridad, y ellos acotaron la gratuidad solo a la educación básica y dejaron al mercado la educación media superior y la educación superior. Entonces creció la matrícula en los primeros años de las universidades privadas, pero llegó el momento en que se estancó, porque ¿de dónde iba a sacar la mayoría de la gente para pagar a sus hijos escuelas privadas? Una familia campesina, una familia obrera. Por muy poco que fuesen las colegiaturas, pues eran 3,000, 4,000 pesos al mes en una universidad privada. Y esto ocasionó que se excluyera a muchos que querían estudiar en el nivel superior. Esto a la par que inventaron esa gran mentira de que no pasaban el examen de admisión los que querían ingresar a las universidades públicas, y rechazaban a miles. En aquellos tiempos se rechazaba alrededor de 300,000 jóvenes al año que querían ingresar a las universidades públicas. Y no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto suficiente para las universidades públicas, y había el propósito de privatizar, de que estudiaran los que tuviesen para pagar colegiaturas. Entonces, todo eso afortunadamente fracasó, porque el pueblo de México, que es mucha pieza, dijo basta, no es por ahí, y se produjo un cambio. Y ahora tenemos que consolidar, fortalecer la educación pública, sin prohibir ni limitar la educación privada, pero que el Estado cumpla con su responsabilidad social de garantizar el derecho a la educación. Entonces, lo que hicieron otros, pues yo creo que ya a estas alturas ha quedado muy claro, de manifiesto, y hay que tenerle mucha confianza al pueblo. Siempre digo que el pueblo no es tonto,
Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente se da cuenta, va tomando conciencia y es lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Por eso, aun cuando nos estén atacando un día sí y el otro también, no hacen mella y están desesperados, ¿no? Y cada vez son más groseros, ¿no? Difaman más, apuestan a la calumnia y a la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, y así están desesperados. Hay un poco de consuelo y ojalá sigan pensando eso, porque además tenemos que seguir adelante no viéndonos como enemigos, sino como adversarios, no como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Nosotros luchamos mucho por la transformación de manera pacífica, sin violencia, por la vía electoral, cuando muchos pensaban que no se iba a poder, que los cambios tenían que darse por la vía armada. Y nosotros luchamos y luchamos de manera pacífica, decidimos por la no violencia y trabajamos informando, orientando, concientizando al pueblo y así se logró la transformación. Entonces, la vía pacífica, la vía electoral tiene que consolidarse. Entonces, hay que pensar que aún con las diferencias no ha habido violencia, no han pasado las cosas a mayores. Y yo le diría a los conservadores, tienen la posibilidad de lograr vencernos en buena lid ahora que vengan las elecciones. Además, si no nos vencen, y algunos ya están pensando en eso, y qué bueno, ¿no? Están contando los días para que yo me vaya, pues también con la idea de que aún triunfando nuestro movimiento y continuando la transformación, pues ya va a ser distinto, va a haber un corrimiento al centro, no va a ser igual porque es continuidad pero con cambio, porque cada quien tiene su estilo, su manera, ¿no?, de ser. Qué bueno que es así, porque no puede haber un pensamiento único, no todos podemos ser iguales, lo mismo en términos políticos, ¿no? Entonces, hay también esa posibilidad. Tienen dos: una, el que nos derroten o que el pueblo diga queremos cambio, queremos que regrese lo que había antes. Nos gusta el clasismo, nos gusta el racismo, nos gusta la corrupción, nos gusta que no nos tomen en cuenta y que el gobierno sea de oligarcas disfrazado de democracia. Nos gusta que se roben el presupuesto, nos gusta que los ministros de la Corte ganen 500,000 pesos mensuales. Y así, ¿no? Pues somos libres. Entonces, así puede lograrse ese retroceso por la vía legal y se acepta. Y también lo otro, sí, pues ya a mí me falta 1 año, 4 meses, yo ya me voy a jubilar y es posible que triunfe nuestro movimiento, que continúe la transformación, pero ya va a haber otro presidente, otra presidenta. A lo mejor esa presidenta, ese presidente vuelve a invitar a Palacio a López Dóriga, a Lore de Mola, ¿no?, a los periodistas más famosos sin cooptarlos, sin comprarlos, pues tiene tiempo para atenderlos, ¿no?, bien, ¿no?, porque yo no tengo también ahora tiempo. O sea, como a mí me tocó iniciar todo esto, pues estoy dedicando todo el tiempo a la transformación. No tengo tiempo para las relaciones públicas, pero ya como va a quedar avanzado el trabajo, a lo mejor quien llega sí va a poder, ¿no?, ir a ver a Junco, el dueño de Reforma, o ir a ver a Ili Ortiz, el dueño del Universal, y así a otros, ¿no?